Continuamos en Televida, nuestro espacio legal con el doctor José Zorzi. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Muy bien, bueno, hoy tenemos un tema interesante, hoy en día que se habla de reformas laborales, de los sindicatos, toda la cuestión está del costo laboral. Y lo que poco se habla a veces es lo que verdaderamente tiene que conocer el trabajador, que es cuáles son sus derechos, ¿no? Así es, Claudio, pero uno debe partir de una reflexión. De nada sirve tener derechos si uno no lo conoce. ¿Por qué digo esto? Dos situaciones importantes. Si no conoce los derechos, no los puede ejercer. Claro. Y además tener la posibilidad de que te los quiten en una reforma laboral abusiva, como hablábamos recién. Los trabajadores tienen que saber que sus derechos están ya contemplados en la legislación. Hay una diferencia en los derechos, por ejemplo, que tienen los empleados públicos a los empleados privados. Los empleados públicos se manejan por estatutos. Sí. Hay un estatuto municipal, otro provincial y otro nacional. Y ahí están los derechos y obligaciones del trabajador. Cambio, el trabajador privado se regula por dos leyes que son importantes. La ley de contrato de trabajo, que va a establecer unas normas generales y mínimas para el empleo, y otros que son los convenios colectivos de trabajo para la actividad que realiza el trabajador. Vamos a describir entonces qué viene a ser un convenio colectivo de trabajo. Esa es una buena pregunta y más hoy en día. Un convenio colectivo de trabajo son acuerdos que llegan las asociaciones gremiales con los representantes de las empresas para establecer en forma concreta cuáles son los derechos del trabajador en la actividad que hace. Ahí uno va a encontrar si corresponde adicionales o no les corresponden. Hoy uno escucha hablar de lo que son las paritarias. Y las paritarias son estas, son acuerdos salariales que hacen estos gremios junto con las empresas. Algo que quiero aclarar porque a veces preguntan, ¿y si yo no estoy afiliado al gremio, se me aplica el convenio colectivo de trabajo? El convenio colectivo de trabajo se le aplica a afiliados o no afiliados al gremio, porque Bien. son derechos para el trabajador en la actividad. Perfecto. Esto es muy importante que se sepa, es un poco el ABC de la cuestión, ¿no? Pero a veces se da todo por sobreentendido y mucha gente que te pasará que te consulta sobre estas cosas que quizás sean básicas, pero no está mal refrescarlas. Vamos a ver qué derechos regulan los convenios colectivos de trabajo. Otra pregunta interesante, a veces llega gente, trabajadoras o trabajadores al estudio y me dice, doctor, ¿tengo derecho al presentismo, a una adicional por tarea riesgosa? ¿Cuántas horas tendría que trabajar en mi actividad? ¿Cuál es mi salario? Bueno, ahí donde uno tiene que ir al convenio colectivo de trabajo que establecen esas normas. Incluso, que recién hablando del presentismo, que es una compensación que existe para el trabajador que es puntual y cumple con su asistencia, eso no está previsto en todos los convenios colectivos igual. En algunos dice que se pierde, por ejemplo, con 2 ausencias justificadas y en otros con la tardanza. Claro. También uno tiene que buscar el convenio colectivo de trabajo para saber, por ejemplo, hay gremios que han conseguido muchísimo beneficio para el trabajador. Viviendas, guardería para los chicos, adicionales, reconocimientos, por ejemplo, hoy tan interesante, los derechos de la mujer. Sí. Hay convenios colectivos de trabajo que se han actualizado, muchos son viejos, pero hay muchos gremios que han logrado en esa lucha esos derechos. Por eso digo que es tan importante conocer esto antes que se nos reforme una ley y se pierdan muchísimas cosas que inclusive, vuelvo a insistir, no se usan porque no se conocen. O sea, importante eso. Eso serían los derechos más o menos del convenio. Y habrá casos de abuso, obviamente, donde ante el desconocimiento del trabajador, el empleador se abusará o se aprovechará de algunas cuestiones. Pasará de vez en cuando. Muchísimo. Eso va en el desconocimiento. Claro, Generalmente claro. las empresas sí o sí están asesoradas, tienen su respaldo jurídico y les van informando. En cambio, muchas veces el trabajador está solo y ni siquiera sabe cómo recurrir a esas normas, ¿no? Por eso es importante que demos algunas recomendaciones, sobre todo para los chicos que quizás están encarando su primer trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que averiguar, saber? Importante pregunta también, y acá uno se tiene que plantar. Hay que informarse. Hay que informarse. Lo podés hacer buscando un abogado o abogado de tu confianza que te informe más o menos qué derechos o qué convenios tenés en la actividad que realizás, o bien también lo podés hacer personalmente, yéndote a una página de internet, busca el convenio colectivo de trabajo para tu actividad, o te presentás en el Ministerio de Trabajo y decís, mira, yo realizo determinada tarea en el trabajo y quiero saber cuál es el convenio que se me aplica. Una vez que sí lo conoces, ahí haces el reclamo que corresponde
para que esos derechos se te respeten, ¿no? Bien. Y mira, aprovechando la oportunidad, quiero contestar varias preguntas que me han hecho este fin de semana por el fin de semana largo. Sí. Para una gran mayoría fue de descanso y turismo, pero hay una gran mayoría que ha trabajado. Y me preguntaban cómo me tienen que pagar, porque teníamos un entrevero entre no laborables y feriados, y eso Fue desde el confundía. jueves hasta el lunes incluido. Hasta el lunes. Los días cuando son no laborables, es el empleador quien decide si se trabaja o no. Si decide que se trabaja, paga sueldo normal. En cambio, cuando es feriado, es una opción del empleado ir o no, y en el caso que acepte ir a trabajar ese día feriado, le tienen que pagar el doble del sueldo. O sea, esos temitas uno los tiene que tener claro para cuando están los feriados no laborables. Eso como tantas cosas, ¿no? Que hay que estar atentos y que conocer. Por eso vamos a dejar un teléfono para todas aquellas personas que quieran comunicarse, que quieran saber un poquito más. Bien, el teléfono de siempre, 341-559-8505. Bueno, José, muchísimas gracias. Gracias. Nos volvemos a encontrar. Yo ya me estoy despidiendo. Les recuerdo que seguimos haciendo Abogados Online en las redes, tanto en YouTube como en Facebook. Y con respecto a Televida con Salud, el próximo sábado, como siempre a las 14, estaremos aquí por Canal 3. Gracias y hasta la próxima.